Hola, mi nombre es Marta Cabeza de Vaca. Muchas gracias por seguirme, por darle like, comentar. Ayúdenme a que se propaguen estos videos y les encuentras utilidad. Pues bueno, tengo ya un TikTok como Marta Trascend. Estoy en también Spotify, en podcast, como Marta Trascend o Marta Cabeza de Vaca. Pueden encontrarme ahí. Y también tengo una cuenta de Instagram como Trascend, Marta Trascend. Bueno, el día de hoy quiero hablarles sobre el dolor. O sea, me toca ver mucho dolor a nivel físico y a nivel emocional. Y al final del día viene a ser siempre lo mismo, o sea, un dolor físico, lo digo yo, es la última capa de la cebolla, porque cuando ya se manifiesta físicamente quiere decir que adentro ya se saturó, ¿sí? Entonces, eh, cuando tenemos un dolor, por lo general cuando nos da gripa constantemente, estamos teniendo una gripa, quiere decir que algo emocionalmente en cuestión de tristeza, nuestro espíritu está apagado. Entonces, cuando tenemos esa tristeza continua se manifiesta en una gripa. El cáncer es un grito. El cáncer, por ejemplo, cuando nos dicen que tenemos cáncer en esta parte del mundo, en Occidente, es una sentencia de muerte. En Oriente es como algo tengo que cambiar. Se van más a la parte holística, hacia la parte, o sea, equilibrar tu cuerpo, qué pasa con tu mente, cuáles son los pensamientos y cuál es esa parte de estado emocional en general. Muchas personas piensan que la enfermedad es algo que viene de afuera, puede ser, pero más bien cuando algo cachamos de afuera como un virus o una bacteria, quiere decir que nuestro sistema inmune está deprimido, ¿no? O sea, está bajo. Entonces realmente podemos estar constantemente rodeados de ataques externos, pero es realmente la parte interna que permite que esos patógenos lleguen a nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune está muy bajo. Dicen que el cáncer, antes de que se manifieste ya como tal, pasó por muchas etapas. Entonces, por ejemplo, un tumor pueden ser hasta 6 años de que ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? El dolor que me está enseñando. Ahorita me encanta, hay muchísimos estudios donde están comprobando que la vibración, que el cáncer tiene una vibración y las células, y esto va a salir en unos años más adelante, cómo la vibración de esa célula se va haciendo pues amorfa, no tiene una forma, ¿sí? Como un círculo, sino que se va saliendo del contorno y entonces la vibración, están viendo que ciertas vibraciones destruyen las células del cáncer. Entonces, pues bueno, vamos a ver muchas cosas, a pesar de que mucha gente dice que estamos pasando por momentos muy difíciles, sí, pero vienen momentos muy, muy buenos. Entonces, siempre vamos a ver hacia el lado positivo. El dolor a nivel físico, a mí me toca como fisioterapeuta y me encanta, o sea, ir viendo cómo el cuerpo manifiesta. Yo sin decirles nada a los pacientes, ya desde que veo el cuerpo alineado, puedo darme cuenta qué está pasando, ¿sí? A veces trabajo con radiestesia o péndulos y esto es para ver el nivel de energía del paciente porque emitimos esa energía, ¿no? Entonces, cuando hay mucho dolor, pues hay que preguntar de dónde viene, ¿no? Entonces, trabajo también con los chakras y esto es muy difícil de entender desde la parte científica porque dicen, ¿cómo? Sí, o sea, me ayuda a hacer un rastreo para darme cuenta cómo está el cuerpo etérico o energético y cómo está el cuerpo físico, ¿no? Cuando trabajo así muy de cerca con los pacientes puedo ver si hay una joroba. Quiere decir que son personas que vienen cargando desde hace mucho tiempo algo y a veces hasta desde la infancia o a veces hasta de la mami en el vientre, ¿no? Cuando el embarazo ha sido muy complicado, tenemos bebés que ya a nivel neurológico, ciertos neurotransmisores ya vienen en decadencia, ¿no? Especialmente la oxitocina, el sistema de dopamina, todo esto viene ya hacia abajo y dices, híjole, qué difícil, ¿no? Cuando un bebé debe de nacer con todas las posibilidades. Por eso, cuando te des cuenta o si alguien está embarazado, la vida se recibe, ¿no? Para que entonces no vivamos con todas estas cargas que no nos corresponde. Pues bueno, el dolor comienza siempre por una emoción, así como las entidades también iban a decir, ¿cómo es esto? Sí. Cuando trabaja uno con entidades siempre empieza por una muy baja vibración del receptor que es la persona. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí?
ir reconociendo el dolor, cómo manejarlo. Si yo me tomo un analgésico, el dolor se bloquea. Y eso es lo que muchas veces alguien me decía, no, es que el doctor hay que ir cuando algo realmente nos duele. Sí, efectivamente, pero tenemos que ver de dónde viene ese dolor. Eh, Estuve trabajando en Canadá con varios fisioterapeutas y en una ocasión fui a un evento donde me tocó trabajar con un doctor que era hindú, pero había nacido en Toronto. Y él sacó un libro que se llamaba, creo, Feel It, Heal It, Siéntelo, Sánalo. Y él decía, pues, que él fue así como algo muy impresionante porque él estudió medicina, la carrera de medicina y luego quiropraxia en Canadá, en Toronto. Entonces él sabía que todo era a nivel físico, pero los papás que habían llegado de la India a Toronto le decían, no, 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 tiene que ver con la energía, tiene que ver. Entonces, una vez que termina, y él decía, yo veía a mis pacientes con ciertos patrones, uno y otro, el mismo, ¿qué es lo que me pasa a mí? Veo ciertos patrones y dices, ¿por qué no sales? Porque no estás sanando emocionalmente, ¿sí? Entonces, este doctor, cuando se va a la India, tiene así un despertar espiritual cañón, porque empieza a ir a diferentes hospitales. El primer hospital creo que fue en China y quería conocer a un doctor, que era una eminencia allá en China y que sanaba a muchos de los políticos de allá. Estaba en un hospital, de mucho prestigio allá y se da cuenta que cuando lo quiere conocer, pues saca una cita. Y fue impresionante el cuenta que cuando llega el doctor, pues era un chavo muy joven, que no llegaba ni a los 30 años. Dice, una eminencia siendo tan joven. Y el doctor le pone la mano en el vientre y le dice, tú traes un problema de gastritis de hace muchos años sin resolver por algo que tú traes. Y él se queda así, dice que él sintió el calor y empezó, ¿qué es lo que necesitas? Tú sabes que tienes, o sea, si yo te digo, te duele el estómago y hay algo que no estás tolerando, vas a saber la situación y hasta el nombre de la persona, ¿no? Entonces, dice que él lo sintió así y que el doctor le decía que cuando él era niño vivía en una comunidad lejana de China y empieza a sanar a muy temprana edad y hasta con fotos, le ponían fotos y la energía, porque todo se carga energía, al ver la energía de la persona sabía que era lo que tenía, ¿no? Entonces en el gobierno de China vieron estas facultades del niño y se lo llevan y él sana con energía en un hospital, si es necesario. ¿Cuándo es necesario que un doctor tome acción? Cuando hay una ruptura, hay un accidente o un trauma. Cuando es esa parte más profunda, pues hay que hacer las preguntas, ¿sí? En la semana me tocó ver varios pacientes y me encanta ir descifrando el cuerpo de cada paciente, porque no nada más descifro el cuerpo, desciframos qué es lo que está pasando y por qué te llevó a esto. Tuve una paciente que tenía mucho dolor generalizado todo el lado izquierdo, todo el lado izquierdo, o sea, desde el oído, el ojo, el hombro, dorsales, ciática y hasta el dedo del pie, ¿no? Entonces, para mí fue así decir, algo está pasando aquí en su lado, en el lado femenino o en el mundo espiritual, algo, ¿no? Entonces, cuando empiezo a hacer las preguntas y a tocar los puntos donde yo estoy viendo que sé que puede trabajar desde los pies, me decía la paciente, es que me duele ahí. Sí, porque sabía yo de dónde estaba entrando esa molestia, ¿no? A veces es muy difícil para mí porque, pues al momento de decirle, sé tocar ciertos puntos donde puede accionarse, me dice, ahí me duele, era el corazón a nivel chakra, o sea, y en la parte de dorsales podríamos decir, híjole, estamos hablando de romboides, ¿no? Y dice, pues es el romboide, sí, pero es más profundo. Cuando lo toqué y empecé a trabajar con ella, pues no me decía nada. Después me enteré, ya cuando se iba, me dijo, gracias por tus palabras, porque sé de dónde viene mi dolor. Hubo una pérdida en su familia, ¿no? Entonces, no es casualidad. Me duele a veces tocar estos temas, pero es necesario para poder sanar. Si no van a ir con un médico, otro, y van a darle, pues ya le habían puesto morfina, ya la habían infiltrado. Entonces, si no llegamos a la raíz del dolor, vamos a seguir buscando respuestas donde no las hay. ¿Cómo detectar y cómo sanar ese dolor? Pues puede ser a base de la meditación. A mí me han servido mucho los enteógenos, para saber de dónde vienen ciertas molestias en mí. También las preguntas. Cuando estudié el coaching, yo decía, bueno, ¿por qué me hacen tantas preguntas? Porque a base de las preguntas, las respuestas salen. Todos tenemos la respuesta adentro. Muchas veces las buscamos afuera. Ay, es que ¿por qué me duele tal parte del cuerpo, ¿no? Y el doctor te va a decir, es que hay una contractura aquí. Bueno, te dan para la contractura, pero vuelve a regresar. Y si ese dolor no se sana, va a salir de otra forma, en otro lugar. Hay personas que dicen, es que
tenía un dolor en el cuello, pero ahora me duele la cintura y es que ahora me duele acá, entonces empiezan. Cuando una persona tiene fibromialgia, que es dolor generalizado, por lo general empezó con un punto. La fibromialgia quiere decir que hay mucho dolor en tu vida que no has podido resolver, ¿sí? Entonces, es difícil porque muchas personas me dicen no, se niegan y dices, pues bueno, yo nada más te estoy dando pistas. O sea, la fibromialgia es un dolor generalizado ante la vida y tú sabes que te duele, ¿sí? A lo mejor puedo empezar con no aceptar mi vida, luego vienen a lo mejor otras cosas y entonces vamos llevando todo eso hasta que la fibromialgia es un cansancio y la fibromialgia tiene que ver con la adrenalina, es un cansancio crónico. ¿Por qué? Porque el cuerpo está en alerta. Si yo no bajo ese nivel de estrés, mi cuerpo siempre va a sentir que tiene que segregar adrenalina y cortisol para salir de eso que me está molestando. Tengo que correr, pero cuando es algo de tu vida, pues no puedes correr hasta que no lo resuelvas. Entonces, también muchas personas me dicen, es que tengo artritis, me duelen mucho las manos. Por lo general son personas que son muy cuadradas y trabajan a nivel neurológico, con una parte del cerebro donde nada más se enfoca en la perfección, ¿sí? Entonces tiene que estar todo perfecto, son muy rígidas y por lo general esa rigidez los va llevando también en su vida externa que se manifiesta también en articulaciones. Entonces, como podemos ver, todo tiene una razón de ser. Yo lo único que les digo, si por ejemplo a mí cuando vienen a consulta, yo les doy esos puntos. Puedes trabajarlos conmigo, estoy abierta para acompañarte ya a nivel holístico. Puedes ir con una psicóloga y decir, sí, me sigue molestando esto. O tú sola o tú solo puedes a lo mejor con los enteógenos o meditaciones profundas, ver de dónde viene ese dolor para transmutarlo. Un ejercicio que es muy bueno, yo se los puedo dar ahorita aquí, es piensen, cierren los ojos, inhalan profundo y piensen en aquella persona o aquella situación que les causa algo. Por lo general hay personas que me dicen, siento dolor en el pecho, siento hormigueo, siento náusea, entonces ya le enfocaste, ya sientes eso, vas a poner ese dolor y lo vas a encapsular en una esfera dorada. Pon ese dolor, ponlo ahí. Lo vas a sentir aquí en tu pecho, porque por lo general es donde sale, o visceral, ¿no? En todas las vísceras, el dolor en el estómago, en la boca del estómago, el hígado. Entonces, lo manifiestas, lo pones en una esfera, y ya que lo tienes en esa esfera, lo van a encapsular, esa molestia o a esa persona o lo que les esté causando. Inhalan profundo y cada vez que exhalan, imagínense esa esfera ir más alto, más alto, más alto, hasta que ya no estén ustedes, sino que lo vayan viendo y pueden hasta inhalar. Exhalo. Y cuando soplo, imagínense que es como esa burbuja hermosa que van lanzando más lejos, más lejos, más lejos, hasta que ya ustedes no la sientan dentro de ustedes. Ya una vez que esté allá, yo les digo, déjenlo en las manos del Creador, de Dios del universo, para que ustedes físicamente vayan transmutando ese dolor y lo vayan pasando a un punto donde ustedes ya no les lastima. Podemos hacer muchas técnicas que son hermosas para ir transmutando, desde ir rompiendo con familia, ir rompiendo con dolores que vienen de otras generaciones, porque cuando se manifiesta en el cuerpo es porque ya dentro se saturó. Entonces, las preguntas adecuadas y lo más importante, el perdón, es el proceso más grande de sanación. Bueno, mi nombre es Marta Cabeza de Vaca. Recuerden, estoy en redes sociales. Si gustan seguirme, muchísimas gracias. Y estos videos pueden compartirlos. Se los agradezco. Que tengan un excelente día.